De este ministerio que Dios ha depositado en nuestras vidas y poder presentar a niños que un día van a traer a sus niños a que sean presentados. Y qué padre, qué bendición de verdad que podamos ser parte de todo esto. Y bien, hablando de la palabra legado, hablando de este testimonio en el cual nos habla acerca de que este hombre como pastor ha permanecido en los caminos de Dios. Estamos hablando acerca de lo que es el legado, ¿verdad? Y estamos hablando del legado de Jesús a nuestras vidas. Y hablábamos de lo que era el legado, cómo se recibía. Hablamos del primer legado, que fue el Espíritu Santo, para que ellos pudieran realizar tantas cosas, tantos trabajos, para que ellos pudieran entender lo que era el amor de Dios. La semana pasada hablamos del legado acerca de la familia, el qué tan importante es que nosotros transmitamos todas estas enseñanzas a nuestros hijos. Pero hoy vamos a hablar de nuestra tarea. Dentro del legado que Jesús tiene para nosotros, también nos dejó una tarea. Hemos estado hablando que en Hechos 2, cuando fue el día del Pentecostés, dice que estaban todos juntos unánimes. ¿Y qué sucedió? Vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué más hablábamos? Que empezaron a hablar lenguas que otras personas que eran extranjeras entendían. ¿Ok? Entonces hablábamos acerca de la importancia de transmitir el amor de Dios para aquellas personas. Estamos hablando acerca de la importancia que la palabra de Dios siga siendo predicada. Pero hay algo que está escrito en Marcos 16, 17, 20 y que a mí me encanta mucho porque quiero que lo leamos, quiero que entendamos por qué viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 20. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y termina diciendo amén. Esta palabra de amén es así será. Y es una promesa que se está cumpliendo. Es una promesa que en el momento se está empezando a ver y dice que así será, es una afirmación. Entonces, ¿de qué nos habla estas señales? Y dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿ok? Estas señales seguirán a los que creen, y yo ya se los había compartido semanas atrás, que las señales siguen al siervo de Dios. Pero ahora el siervo de Dios quiere seguir esas señales. Ya las señales no nos siguen, ahora nosotros las seguimos. Estamos invirtiendo esta parte bíblica que dice que las señales son a los que creen. Siguen a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Estamos hablando de un poder sobrenatural que estaba prometido para los discípulos y que todas estas señales iban a empezar a verse. Y hablábamos de cómo Pedro, ¿verdad? Después de que comenzó a predicar y después de que recibió el poder del Espíritu, comenzó a predicar y se convertían multitudes de gentes. Hablábamos que incluso las personas sacaban a sus enfermos a la calle para ver si, aunque sea la sombra de Pedro, los sanaba. Ese es un poder que no es algo que viene de nosotros. Es un poder sobrenatural que viene solamente a través de esta promesa, que es la del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos esa promesa hoy en nuestras vidas. Esa promesa sigue viva hasta el día de hoy. Pero nosotros tenemos que creer en su nombre. Nosotros tenemos que creer que todas estas señales vienen detrás de nosotros. Que donde quiera que nosotros pasemos, estas señales nos van a acompañar. Es una promesa de Dios para nuestras vidas. Continúa diciendo,
van a hablar nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Estamos hablando también de una protección. Estamos hablando de algo sobrenatural que aunque nosotros no lo entendamos, está en nuestras vidas. Es algo que a veces tú dices, yo estuve ahí o acababa de pasar por ahí. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Por qué no me pasó a mí? Y es porque el poder del Espíritu Santo está en ti. Dice la palabra que los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que le temen. Hay una protección divina sobre nuestras vidas. Es un manto de protección que se derrama sobre cada uno de nosotros. Y esa protección está prometida para ti a través del Espíritu Santo. Pero esa responsabilidad, esa promesa que viene a nosotros, nos lleva a tener un trabajo que tenemos que cumplir. Porque es bien padre, ¿no? Es bien padre cuando te dicen, te vamos a dar esto, vas a tener esto o esto, pero lo vas a tener que usar en esto, ¿verdad? Ahí como que ya no nos gusta. Cuando nos dan un condicionante o cuando nos dan un limitante, ya no nos gusta. Por ejemplo, tú llegas con tu hijo y le regalas un juego de video, ¿no? De esos que les encantan. Y el niño se emociona, lo recibe y dice, es lo que siempre había querido. Pero de repente tú le dices, pero nomás lo vas a poder usar 1 o 2 horas al día. Pero cuando tengas tarea, tienes que, ¿y qué dice el niño? Pues qué chiste, ¿no? ¿Para qué me lo das? Es que nosotros solamente queremos los beneficios, pero no queremos pagar el costo de lo que esto representa. Jesús les prometió a los discípulos que vendría sobre ellos el poder del Espíritu Santo, pero iban a tener responsabilidades. Porque es bien padre querer el poder del Espíritu Santo y es bien padre decir, es que yo soy bien espiritual, hablo en lenguas, pero ¿qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo con ese poder? Y es que la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos tenía una responsabilidad y lo vamos a leer en Lucas 4:18. Lucas 4:18 nos habla de algo que había estado escrito en el Antiguo Testamento. Y hablábamos que en los últimos tiempos el poder de Dios iba a venir sobre toda carne, ¿verdad? Y hablábamos hace unas semanas que los jóvenes, ¿verdad?, tenían su trabajo, los hijos tenían su trabajo, los ancianos iban a tener su bendición, su porción del poder del Espíritu Santo, pero todo era en un mismo bien. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a leerlo nuevamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué es la palabra ungido? Yo oigo muchas veces que la gente dice, es que ese hombre está bien ungido. ¿Qué es ungido? ¿De dónde viene la palabra ungido? ¿Alguien sabe? En el Antiguo Testamento, cuando se empezó a construir todo lo que era el tabernáculo, Dios dispuso a ciertas personas y ciertos instrumentos para su servicio. Y decía, únjanlos con aceite. ¿Qué quiere decir ungir? Quiere decir apartar para el servicio del Señor. Es alguien que está apartado para el servicio del Señor. Yo cuando alguien usa la palabra de, este siervo está bien ungido, yo me imagino que está bien apartado, ¿no? Así como que está bien apartado. ¿Por qué? Porque la palabra unción quiere decir dedicado a Dios. Es alguien que ha dedicado su vida para estar sirviendo al Señor. Es alguien que está leyendo la palabra constantemente, que se está alimentando constantemente para el servicio de Dios. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido, me ha apartado, me ha llamado,
me ha dedicado a su servicio. Ahora, el dedicar cosas al Señor no es cosa de juego. Es algo bien importante. Nosotros aquí vemos algunos instrumentos, ¿no? Vemos un bajo, una guitarra, una batería, vemos un piano. Y cada uno de estos instrumentos han sido dedicados a Dios. ¿Qué quiere decir que han sido dedicados a Dios? Que se espera que solamente sean tocados para alabar a Dios. Hay músicos que han sido dedicados, que han sido apartados para que solamente su talento sea dedicado a Dios. Pero hoy en día ha entrado una corriente que te dice que si es de lo que tú vives, no importa que lo hagas, o sea, tú hazlo. Y me ha tocado ver personas que en el mismo momento están tocando en un grupo secular, canciones seculares, y que al ratito están en un congreso ministrando. ¿Qué dice la palabra? Que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. La Biblia dice que no puedes servir a dos señores, pero dicen, es que es mi trabajo. O sea, yo entiendo que sea tu trabajo, pero aún en eso te tienes que cuidar. Aún en eso tú tienes que saber qué es, a quién le estás cantando. Una vez nos platicaba el pastor Marco Barriento en la escuela que él estaba con su grupo y estaban ministrando, estaban sirviendo a Dios, estaban sacando nuevas canciones, y que un día él sintió de parte del Espíritu Santo que parara todo y les dijo, vamos a parar aquí. Y que les dijo, préstenme todos sus teléfonos. Y que todos pasaron con sus teléfonos y dijo, aquí pónganmelos. Y dijo, desbloqueados. Y dice que empezó a ver el playlist de lo que traían ahí. ¿Alguien sabe lo que es el playlist? Ya todos, bueno, su lista de música, ¿eh? Sus canciones favoritas, ¿qué era lo que traían? Y se empezó a dar cuenta que el 80% de sus músicos tenían más canciones seculares que cristianas. Y lo que más interesó de esto es que les preguntó ¿por qué? Y dice que uno de los músicos dijo, es que lo agarro de inspiración. De ahí sacó tonos, de ahí sacó notas. Y él decía, es que el Espíritu Santo debe ser tu inspiración. Es que el Espíritu Santo debe ser tu inspiración porque Él te ha ungido, Él te ha apartado. Y dice Éxodo 31:3, dice que el Señor te ha capacitado, te ha llenado con capacidad creativa. Éxodo 31:3, léanlo. Y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, te ha llenado con esa capacidad para crear. Dice, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia en toda arte. ¿Tienes la NBI ahí? La NBI, creo que sí. Si no la tienes me dices y yo aquí la saco rápido. Si alguien tiene la nueva versión internacional por ahí, ahí está. Y lo he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y ¿qué dice? Capacidad creativa. Entonces es bien importante que nosotros entendamos por qué tenemos una responsabilidad en Dios. Cuando yo veo a los muchachos, aquí no me ha tocado, pero anteriormente con otros músicos que yo conocía, yo los escuchaba que afinaban sus guitarras y las empezaban a afinar con canciones seculares. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Estos instrumentos fueron dedicados a Dios. ¿Por qué los tienes que usar para otro objetivo que no es el de alabar a Dios? Y sabes, no es solamente los instrumentos, sino eso pasa con nosotros. A veces nosotros queremos ser utilizados para cosas que no son dedicadas o que no son de bien para el reino de los cielos. Se supone que cuando nosotros somos revestidos del poder de Dios, dice la palabra que algo empieza a suceder en nuestro interior. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, dice el salmista.
sean gratos delante de ti, Redentor mío y roca mía, sean gratos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que está saliendo de ti? ¿Están saliendo palabras dignas de un hombre que ha sido apartado para Dios? ¿Están saliendo palabras dignas de una mujer que ha sido apartada para Dios? ¿O estás hablando como cualquier otra persona que no ha sido entregada a Dios? Esto nos lleva a nosotros a entender que nosotros tenemos un trabajo. Entonces, continuando con este versículo de Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ok, está sobre ti. Ahora, dice que te ha apartado, te ha ungido, has sido dedicado para las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y dice: me ha ungido para dar para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas nuevas para los pobres? ¿Cuáles son esas buenas nuevas para los pobres? Nosotros entendemos por la palabra pobre aquella persona que tiene una necesidad económica. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Alguien sabe cuáles son esas buenas nuevas que la Biblia nos habla? ¿Cuáles son? La salvación. Porque hay una pobreza espiritual para todos aquellos que hemos sido guiados toda nuestra vida por las cosas del mundo. Hay una pobreza espiritual. Entonces, el primer trabajo que nosotros tenemos, ahora que hemos entendido lo que es el legado, que hemos recibido ese legado a través del poder de Dios, es dar esas buenas nuevas a los pobres. Dar esas buenas nuevas a los que tienen necesidad. Y esas buenas nuevas nos hace entender que Cristo nos ama. Esas buenas nuevas nos hace entender que Cristo murió por nosotros en una cruz y que pagó por nuestros pecados. Aunque nosotros a veces no lo alcancemos a entender, debemos de creer que hay alguien que pagó por mis pecados. En una cruz, como lo hemos visto. Fue crucificado, fue maltratado, fue herido. Y cuando el enemigo pensó que había vencido sobre él en la cruz del Calvario, la cosa se estaba haciendo de una manera inversa. ¿Por qué? Porque Cristo los exhibió públicamente. Y no solamente murió, sino que se cumplió la palabra que él decía que al tercer día iba a resucitar. Y la promesa de que él iba a resucitar era una promesa que se tenía que cumplir, pero era algo que tenía que pasar para que tú y yo hoy obtuviéramos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos, es que nomás era para que se cumpliera esa parte de la palabra. No, tenía que ir más allá. Y ese más allá te involucra a ti y me involucra a mí. Ese más allá nos involucra a todos, porque tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están pobres de una manera espiritual. Y tú te puedes encontrar a mucha gente con poder económico, pero de una manera muy pobre espiritualmente. Por eso Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a aquellos sabios. Y esas son las buenas nuevas que Él ha dejado para que nosotros las prediquemos. Otra trabajo, otro encomienda que tenemos nosotros, otra tarea es que tenemos que sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí me quiero detener un poquito más. Tristemente nosotros acabamos de pasar hace 4 años por algo que sacudió al mundo, una enfermedad, ¿no? Una pandemia. No solamente fue luchar contra la enfermedad, sino ahora es luchar contra todos aquellos que de una u otra manera perdimos a nuestros seres queridos en esa enfermedad.
hay personas que aún no se reponen de ese dolor. Hay personas que aún están quebrantadas porque no entienden por qué sucedieron así las cosas. Hay personas que están tan quebrantadas al punto que voltean al cielo y dicen: Dios, ¿por qué permitiste esto? No estamos hablando solamente de gente que murió que no creía en Dios. Estamos de gente que murió que creía y que servía a Dios. Y viene a nuestra mente, viene a nuestro corazón un quebrantamiento. Viene un quebrantamiento en nuestro corazón de decir: ¿por qué están sucediendo así las cosas? Viene un quebrantamiento cuando no entendemos y alguien cerca de nuestra casa fallece y preguntamos ¿por qué? Viene un quebrantamiento ahora que vemos tantos suicidios de jóvenes, tantos asesinatos de jovencitas, y viene un quebranto en nuestro corazón como sociedad y decimos: ¿por qué? ¿Por qué habiendo tanta gente mala? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los niños? ¿Por qué hay niños que están padeciendo de ciertas enfermedades? Hay un quebrantamiento en nuestros corazones. Hay un quebrantamiento fuera de los hospitales. Hay un quebrantamiento fuera de aquellas prisiones. Hay un quebrantamiento en todos los lugares. Para eso vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero nosotros solamente queremos vivir en las señales, en que se manifieste de esta u otra manera. Pero ¿y la necesidad dónde queda? La necesidad dónde queda. Hay mucho quebrantamiento de corazón. Hay muchas cosas que están sucediendo y que tú no te explicas el por qué. Y ahorita en la mañana, antes de venir nosotros, yo normalmente llego aquí a las 10 de la mañana. Le dije a mi hijo Elier: no van a estar los muchachos de las computadoras ni del sonido, te vas a ir conmigo, vamos a llegar a las 10 y vamos a preparar todo. Eran como las 9:10, 9:15 minutos. Y escuchamos un balazo. Y pues de repente se oyen balazos ahí por la colonia, ¿no? Y luego le siguió otro, y luego otro, y duró como 10 minutos la balacera, un poquito más. A tal grado que nos tuvimos que meter a un cuarto. Nos agachamos porque estaba a escasos 50 metros la balacera de la casa. Fue algo que a mis niños específicamente les quebrantó el corazón. Y yo les decía: no tengan miedo, Dios nos protege, Dios nos cuida. Y decía mi niña: pero ¿puedo tener miedo? Y le digo: sí puedes tener miedo. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Qué haces en esos momentos? Cuando a metros de ti se están matando las personas, ¿qué haces? Cuando tu niña de 8 años no alcanza a entender eso. Cuando tu hijo adolescente se pregunta: ¿qué onda con esto? ¿Qué haces? Hay mucho quebrantamiento de corazón. ¿Qué haces cuando la gente ya está indiferente a todo esto que está sucediendo? Yo les decía, orábamos, me dice mi niño: hay que orar. Y empezamos a orar y oré por mi familia, pero empecé a orar por los que estaban más cerca, porque hay vecinos al lado de ese lugar que estaban ahí en sus casas. Domingo, 9 de la mañana, muchas personas despertando, disfrutando en familia, y está sucediendo esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es prepararte para sanar esos quebrantados de corazón. Y orábamos para que ninguna persona que estaba ahí inocente perdiera la vida. Se acabó todo y le digo: gracias a Dios no se oyen gritos, porque nos ha tocado escuchar gritos de personas, de mamás, que algo le pasó a sus hijos ahí cerca. No se escuchó nada de gritos. Hay quebrantamiento de corazón. Hay quebrantamiento. Y nosotros a veces queremos nada más el poder del Espíritu de Dios para poder gozarnos y deleitarnos. A lo mejor no estoy en contra de los congresos, pero a lo mejor lo queremos nada más para eso. Para que, ay, qué padre estuvo el congreso, ¿viste cómo se manifestó el poder de Dios? Sí, pero el día del Pentecostés pudiéramos simularlo a un congreso. Estaban todos reunidos en un mismo sentir, y qué padre que vino el poder del Espíritu Santo, pero
El poder del Espíritu Santo no era nomás para que estuvieran ahí reunidos y sintieran bonito. El poder del Espíritu Santo era para que fueran a testificar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y nosotros como cristianos estamos más preocupados por nuestras actividades, por nuestros congresos, que porque la gente sepa que Dios le ama. Hace mucho tiempo, cuando la primera iglesia estaba siendo perseguida, llegó un momento en que todos se fueron a una ciudad que se llama Constantinopla. La fundó Constantino. Okay. Todos llegaron a esa ciudad. Solamente los cristianos vivían en Constantinopla. ¿Y saben cómo era la vida de Constantinopla? Era bien padre, puro cristiano. Nadie se robaba, nadie se traicionaba, todos se ayudaban, pero el evangelio no estaba siendo predicado. Ellos se acostumbraron a vivir en esa ciudad. Oye, todos somos cristianos, wow, qué curada. Oye, aquí no hay adulterio, wow, somos cristianos. Pero ¿y el mundo? Entonces la historia cuenta que llegaron los bárbaros, aquellos que invadían las ciudades, llegaron, destruyeron Constantinopla y los cristianos tuvieron que salir. Y se preguntaban, ¿por qué si somos una ciudad de cristianos? Porque Dios no quiere que habitemos tranquilos en un solo lugar. Dios quiere que nosotros seamos esparcidos. Dios quiere que nosotros andemos por el mundo predicando las buenas nuevas de salvación. En el 2006 me tocó ir a un instituto bíblico en el cual llegaron gente de todo el mundo. Y cuando el primer día platicábamos, decíamos, ¿por qué estamos aquí? Y unos decían, no, es que mis papás están en la sierra de Durango y yo voy a regresar a ayudarles porque allá el pastorado es muy cargado, muy pesado. Otros venían de otros lugares de Colombia, venían de muchos lugares y todos venían con anhelos y con sueños. Pero cuando pasaban los años, tú veías a esos jóvenes que seguían en la iglesia, en la escuela. Y les preguntabas, oye, ¿y qué onda? ¿No que te ibas a ir con tu papá? No, es que el Señor me cambió la visión. Ahora tengo que servir aquí en esta mega iglesia donde no hacen falta servidores. ¿Dónde quedó por lo que Dios te llevó a preparar? La gente tristemente se acostumbra solamente a la tranquilidad. Y decimos, es que donde está tranquilidad, donde hay tranquilidad, ahí está Dios porque no hay nada malo. No, Dios no te llamó a vivir tranquilo. Dice, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, mas no se preocupen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces no es de que tú estés viviendo donde todo es armonía, donde todo es paz. Es que hay aflicciones que vienen a nosotros y que esa es nuestra tarea, estar ahí en medio de esos lugares. Sí me mortifica. Yo vi a mi niña y decía, qué feo se siente verlos así. Se siente feo. Pero yo estaba confiando que ángeles del Señor estaban acampando alrededor de nuestra casa. Yo estaba confiando en que nada malo iba a pasar. No me gustaba lo que estaba viendo, no me gustaba, pero yo estaba confiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha apartado. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y continúa diciendo, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabes que aparte de quebrantados de corazón hay muchas personas que están atadas por falta de perdón? ¿Sabes que hay muchas personas que están atadas por falta de perdón? Son cautivos de su mismo dolor, son cautivos de su mismo coraje, son cautivos de ese odio que tienen. Por eso los días jueves estamos teniendo unas series que llevan por nombre sanidad. Y Dios está trayendo sanidad. ¿Por qué? Porque Él quiere sanar nuestros corazones. Y tenemos que ser sanos, tenemos que ser liberados, tenemos que ser sacados de esa cautividad en que nosotros mismos nos hemos puesto. Porque llegan muchas personas y te dicen, es que traigo rencor contra cuál persona. ¿Y hace cuánto fue? No, pues como hace 30 años. 30 años viviendo con ese rencor, 30 años viviendo con ese coraje. La Biblia dice que esto seca los huesos.
Un espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo dice ese canto? A ver, escuela dominical. ¿Quién se sabe ese canto? Un corazón alegre. Yo no canto, canto feo. ¿Qué dice? Es un buen remedio. Necesito un buen remedio. Y luego, ¿qué más? Es que no me la sé. Yo nomás le he escuchado que la cantan. ¿Te la sabes, Ani? No. ¿Alguien más? Hermana Raquel, no se la sabe. Un buen remedio es el corazón alegre. Híjole, me lo hubiera querido saber bien para haberla cantado aquí, todos en corito. Vamos a dejarle tarea para el próximo domingo. Un corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Por qué? Porque el espíritu triste seca los huesos. Un espíritu triste seca los huesos. Entonces hay personas que están atadas, están cautivas en esa falta de perdón, en esa falta de amor, en esa falta de restauración. Por eso el Espíritu de Dios está sobre nosotros para llevar a libertad a esas personas que están cautivas. Y también vista a los ciegos. Wow. Sanidades físicas, ¿no? También. Como lo leíamos, pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Y vamos a leer lo que dice el 4:19. Si me lo pueden poner ahí en la pantalla. ¿Qué dice? A pregonar el año favorable del Señor. La Reina Valera dice: el año agradable del Señor. ¿Cuál ustedes creen que es el año agradable del Señor? ¿El 2020? ¿En medio de pandemia? ¿Ustedes creen que fue el año agradable del Señor? Sí, sí fue el año agradable del Señor. El 2018, que a lo mejor tuviste una tragedia, perdiste a alguien, sí es el año agradable del Señor. A lo mejor tú tienes una fecha que te duele en tu corazón, pero ese es el año agradable del Señor para tu vida. Y tú puedes decir: ¿cómo? Si en mí hay dolor. ¿Cómo? Si en mí hay tristeza, si en mí hay pérdida. Pero ese año es el que Dios va a utilizar para acercarse a ti y decirte cuánto te ha amado. Porque la Biblia dice: con amor eterno te he amado y he prolongado de mis misericordias para tu vida. El año agradable del Señor a veces va a ser el año de mayor tragedia para tu vida. Ese va a ser el año agradable del Señor. Porque cuando pasen los días, cuando pasen los meses, cuando pasen los años, tú te vas a dar cuenta que Dios entró en tu corazón aún a pesar de la tragedia. Tú ponte a leer porciones bíblicas en las cuales en medio de la tragedia Dios se manifestaba. En medio de la pérdida Jesús se manifestaba. ¿Qué pasó cuando su amigo Lázaro murió? Las hermanas estaban desconsoladas y le dijeron: ¿ya para qué vienes? Era un momento trágico para ellas, pero era el día agradable para Jesús para hacer ese milagro. Era el día agradable para que Jesús hiciera ese milagro. Yo no sé cómo te encontró a ti Jesús. Le voy a pedir a los muchachos de la alabanza que pasen. Yo no sé cómo te entregó a ti Jesús, cómo te encontró a ti Jesús. Pero acuérdate de ese día. Acuérdate de ese año. Y que aunque era un momento muy trágico y muy difícil para ti, se estaba convirtiendo en el año agradable del Señor. Y hubo alguien que te pudo decir: ¿sabes qué? Dios te ama.
Hubo alguien que se acercó a ti para decirte: Dios te ama y quiere ayudarte a pasar este momento que tú estás viviendo. Hubo alguien que se acercó a ti para hacerte entender que el amor de Dios es inagotable. Y yo sé que hoy en este lugar, hoy en esta mañana, en esta tarde ya, hay personas que aún están afligidas de corazón. Hay personas que están cautivas por el pasado, por la falta de perdón. Hay personas que no pueden ser plenas en el Señor porque alguien les lastimó. Pero hoy puede ser ese año agradable para tu vida. Porque si es agradable para el Señor, va a ser agradable para tu vida. Nuestra tarea es traer a esas personas que están viviendo en tinieblas a su luz admirable. Y una vez que las traes a la luz admirable, esas personas van a entender que el trabajo que tú y yo estamos haciendo, ellos lo van a comenzar a hacer. Por eso dice Pedro: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso está el Espíritu de Dios sobre mí. Para eso está el Espíritu de Dios sobre ti. Para compartir las buenas nuevas de salvación. Para que cuando tú salgas y veas a alguien con problemas, pienses: es el año agradable del Señor para la vida de esta persona. Hoy se va a convertir en el año agradable del Señor para esa persona. Y es que estamos siendo capacitados para toda buena obra. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que todo hombre o hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Estamos siendo capacitados con la palabra de Dios. Ya vienen los cursos nuevamente en la mañana, los domingos a las 9 de la mañana. Ahí vienen. Pero no solamente es aprender por aprender, es capacitarnos para lo que tenemos que hacer. Piensa, ¿para quién puede ser el año agradable hoy del Señor? A veces pensamos y decimos: no, es que todo está bien tranquilo, no pasa nada. A veces personas me dicen: no, es que tú eres bien padre. Les acabo de contar lo que pasó a unos metros de mi casa. Y así les puedo contar un chorro de cosas que estoy pasando. Y dijera el meme, ¿no? Ustedes me ven así, todo tranquilo y todo así, pero no es así. Dentro de mí hay un montón de luchas que estoy viviendo. Dentro de mí hay cosas que en la noche me levantan y me dicen: hey, tienes que orar por esto. Dentro de mí hay cosas que me mortifican y me dicen: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo le vas a hacer aquí? ¿Cómo le vas a hacer allá? Porque hay algo dentro de mí que me inquieta levantarme y orar. A lo mejor ustedes dicen: pero ¿cómo puedes estar ahí si lo que acaba de pasar? Es porque hay algo dentro de mí que me da una paz. Me duele, pero hay algo que me da una paz. Y es que yo entiendo que yo tengo una responsabilidad para con Dios, pero tengo una responsabilidad para con ustedes. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que el legado de Jesús, hablando del Espíritu, hablando de todo lo que nos da, está bien padre. Pero tengo que hablar del legado de Jesús en cuanto a nuestra tarea también, en cuanto a lo que tenemos que hacer, en cuanto a nuestras responsabilidades para poder recibir todo lo que viene detrás de ello. Te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Pero no quiero que oremos solos. Te lo pido con todo mi corazón.
busca a alguien más. Con todo mi corazón te lo pido, busca a alguien más. No te esperes a que alguien llegue contigo. Tú busca a alguien más. Tú busca a alguien más y ora por esa persona. Porque sabes, estamos tan acostumbrados a que nos digan cosas y no actuar. Eso es de lo que les hablaba hace rato. Nosotros ya nos estamos acostumbrando a hay un llamado, hay esto, pero no hacemos nada. Por eso te lo pido con todo mi corazón, busca a alguien por quien quieras orar. Si eres matrimonio, busca otro matrimonio. Si eres una mujer sola, busca otra mujer sola y pregúntale por qué quieres que ore. Porque el día de hoy, yo te lo digo con toda seguridad, el día de hoy Dios quiere traer libertad a unos cautivos. Dios quiere sanar